Bienvenidos un día más a mi canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo de las novelas y series que nos hacen vibrar. Hoy preparen sus pañuelos porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, tocará la fibra sensible de muchos, top 15 series turcas que te harán llorar a mares. Imperdibles. Si son como yo que disfrutan de una buena dosis de drama, romance con obstáculos insuperables y personajes que luchan contra la adversidad, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a recorrer 15 historias que, no les miento, me han dejado hecha un mar de lágrimas. Pero lágrimas de esas que limpian el alma, ¿saben? De esas que nos recuerdan lo importante que es sentir, conectar y valorar lo que tenemos. Antes de empezar con el conteo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos los mejores dramas turcos, analizamos personajes, descubrimos curiosidades y por supuesto lloramos juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este recorrido emocional. En el puesto número 15 tenemos Madre. Esta serie narra la historia de Zeynep, una joven profesora que descubre a Melek, una niña maltratada por su familia. Zeynep decide tomar una decisión drástica: fingir la muerte de Melek y huir con ella para darle una vida mejor. La serie es un torbellino de emociones, donde vemos la lucha de una mujer por proteger a una niña inocente y la fuerza del amor maternal. Prepárense para llorar con cada escena de maltrato y para emocionarse con la inmensa bondad de Zeynep. Continuamos en el puesto número 14 con Noilebir Gezer Zaman Ki. Ambientada en la década de 1960, esta serie sigue la vida de la familia Akarsu, que se ve destrozada por la infidelidad del padre, Ali. La serie explora las consecuencias de esta traición en cada uno de los miembros de la familia, especialmente en la madre, Cemile, una mujer fuerte y luchadora que se ve obligada a sacar adelante a sus hijos en un ambiente social y político convulso. Las lágrimas están garantizadas con cada obstáculo que enfrenta Cemile y con las injusticias que sufren sus hijos. En el puesto número 13 encontramos Kuzey Güney. Esta serie nos presenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son polos opuestos. Kuzey es impulsivo y rebelde, mientras que Güney es responsable y ambicioso. Un trágico accidente los une y los separa al mismo tiempo, generando un conflicto que los marcará de por vida. La serie es un drama intenso sobre la culpa, el sacrificio y la redención. Preparen sus pañuelos para las escenas de confrontación entre los hermanos y para los momentos de arrepentimiento y desesperación. Avanzamos al puesto número 12 con Gulizar. Esta serie, aunque corta, es impactante. Gulizar es una joven con un talento excepcional para la música, pero que sufre una enfermedad que la mantiene aislada del mundo. Su vida cambia cuando conoce a Murat, un veterinario que se enamora de ella. La serie es una historia de amor puro y verdadero, que nos enseña a valorar cada momento y a luchar por nuestros sueños a pesar de las adversidades. Las lágrimas fluirán con la fragilidad de Gulizar y con la incondicionalidad del amor de Murat. Llegamos al puesto número 11 con Aşk Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión turca y un verdadero drama de época. Biter, una joven ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo, con la esperanza de asegurar su futuro. Sin embargo, se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, desencadenando una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos. La serie es un drama pasional lleno de intriga, celos y traición. Prepárense para sufrir con el tormento de Biter y con la culpa de Belul. Entramos al top 10 con Kukur. Esta serie, aunque tiene mucha acción, también tiene momentos de gran emotividad. Kukur es un barrio peligroso controlado por la familia Koval. La serie sigue la historia de Yamak, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. La serie es un drama sobre la lealtad, la familia y el sacrificio. Las lágrimas están garantizadas con las pérdidas que sufre Yamak y con las decisiones difíciles que debe tomar para proteger a su familia. En el puesto número 9 tenemos Binbir Gece. Esta serie nos presenta la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Su jefe, Onur, le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. Sherazat acepta, pero la experiencia la marca profundamente. La serie es un drama sobre la dignidad, el amor y la superación. Prepárense para llorar con la desesperación de Sherazat y con su lucha por recuperar su autoestima. Avanzamos al puesto número 8 con Kadn.
Esta serie nos cuenta la historia de Bahar, una mujer que ha sido abandonada por su marido y que tiene que criar sola a sus 2 hijos pequeños. Bahar lucha contra la pobreza, la enfermedad y la soledad, pero nunca pierde la esperanza. La serie es un drama realista sobre la fuerza de la mujer y la importancia de la familia. Las lágrimas fluirán con las dificultades que enfrenta Bahar y con su inquebrantable espíritu de lucha. Llegamos al puesto número 7 con Batam Sensin. Ambientada en la época de la Guerra de Independencia turca, esta serie narra la historia de Cevdet, un oficial otomano que se ve obligado a luchar contra su propio pueblo. Su esposa, Azize, lucha por mantener unida a su familia en medio del caos de la guerra. La serie es un drama histórico lleno de pasión, lealtad y traición. Preparen sus pañuelos para las escenas de separación entre Cevdet y Azize y para los momentos de heroísmo y sacrificio. Entramos al top 6 con Sefirin Kazeta. Esta serie cuenta la historia de Nare y Sankar, 2 jóvenes que se aman profundamente, pero que se ven obligados a separarse por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar con un secreto que cambiará sus vidas para siempre. La serie es un drama romántico lleno de pasión, dolor y venganza. Las lágrimas están garantizadas con el sufrimiento de Nare y con la lucha de Sankar por recuperar su amor. En el puesto número 5 tenemos Yerde. Esta serie sigue la historia de 2 hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía infiltrado en la mafia, mientras que Umut se convierte en un sicario. La serie es un drama de acción lleno de suspense, traición y reencuentros inesperados. Prepárense para llorar con el sufrimiento de los hermanos y con las decisiones difíciles que deben tomar para protegerse mutuamente. Avanzamos al puesto número 4 con Jakob Seversen. Esta serie, aunque tiene momentos de comedia, también tiene un trasfondo muy emotivo. Ates es un joven que ha crecido sin familia y que se ha convertido en un hombre frío y calculador. Leila es una joven estafadora que se ve obligada a cuidar de sus hermanos pequeños. Sus caminos se cruzan y, a pesar de sus diferencias, se enamoran. La serie es una historia de amor sobre la redención, la familia y la esperanza. Las lágrimas fluirán con la vulnerabilidad de Ates y con la ternura de Leila. Entramos al podio con Arpma. Esta serie nos presenta la historia de 4 personas cuyas vidas se cruzan tras un accidente de coche. Kadir es un policía atormentado por la muerte de su familia. Zeynep es una banquera que lucha por salvar a su hija. Cemre es una abogada que busca justicia. Kerem es un joven que ha salido de la cárcel. La serie es un drama intenso sobre el destino, la redención y la búsqueda de la felicidad. Prepárense para sufrir con el dolor de los personajes y con las decisiones que deben tomar para seguir adelante. En el puesto número 2 tenemos Medcezir. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio pobre que es adoptado por un rico abogado. Yaman se muda a un nuevo barrio y conoce a Mira, una chica rica y popular. La serie es una historia de amor sobre las diferencias sociales, la superación personal y la búsqueda de la identidad. Las lágrimas están garantizadas con los obstáculos que enfrentan Yaman y Mira para estar juntos y con el drama familiar que rodea a ambos. Y llegamos al puesto número 1, la serie que, en mi opinión, los hará llorar a mares, Dirilis Ertuğrul. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie es un drama épico lleno de acción, aventura, amor y traición. Pero sobre todo, es una historia sobre la fe, la lealtad y el sacrificio. Prepárense para emocionarse con el coraje de Ertuğrul, con su amor por su pueblo y con su lucha por la justicia. Esta serie no solo los hará llorar, sino que también los inspirará a ser mejores personas. Y ahí lo tienen, mi top 15 de series turcas que los harán llorar a mares. Espero que hayan tomado nota y que estén listos para embarcarse en estos viajes emocionales. Recuerden que llorar es bueno, libera tensiones y nos conecta con nuestras emociones más profundas. Para resumir, hemos recorrido historias de madres coraje, amores prohibidos, dramas familiares, guerras y reencuentros inesperados. Todas estas series tienen en común la capacidad de tocarnos el corazón y de hacernos sentir. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series turcas. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series los ha hecho llorar más? ¿Cuál agregarían a esta lista?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y preparen sus pañuelos.